Viernes de Fe. Faith of Friday. Viernes de Fe, Faith of Friday, con Erwin Amador. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Bendiciones, gracias por acompañarnos en este Fit to Friday, Viernes de Fe. Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial porque Él nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo en el transcurso de nuestra vida. La palabra del Señor nos enseña de que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue siendo el mismo en todo tiempo. Hoy Dios hablará más profundo de nuestro corazón con una palabra de bendición que será de edificación. A cada uno de los amigos que nos están viendo en diferentes partes del mundo, compartan esta transmisión que sé que va a ser de mucha bendición. Si aún no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal, dale like a este programa y recuerda que la sangre de Cristo tiene poder. Bendecimos a los hermanos de Argentina, de Chile, de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Níger, de Suiza, de Irlanda, de España, de Inglaterra. Bendecimos a los hermanos de Rusia, de Cuba, bendecimos a los hermanos de Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Guatemala, Costa Rica. Bendecimos a cada uno de los hermanos que nos sintonizan, que nos acompañan, que ven este programa, que el Espíritu Santo me los bendiga de una manera sobrenatural. Cubana de corazón y desde el centro de nuestra tierra, Ecuador, está con nosotros nuestra amada pastora Belkis Búa. Bendiciones, sierva, ¿cómo está? Shalom. Bendiciones, gloria a Dios. Es un gozo para mí compartir la palabra, muy agradecida con el Señor que pues ha tomado en cuenta mi persona, ¿verdad que sí? Para esta tarde compartir esta palabra hermosa y agradeciendo al hermano Erwin también por extenderme la invitación. Hay una palabra maravillosa en el libro de Lucas que el Señor nos ha entregado para compartir la palabra al pueblo de Dios. Amén. Wow, gracias, amada pastora, por esta oportunidad que nos permite de poder estar en este programa Fit to Friday. Para nosotros una bendición y sé que para cada uno de los hermanos que nos están viendo será y es de mucha honra. Dios le ha puesto en su corazón, amada pastora, un mensaje que va a ser de mucha bendición para la nación, titulado El Señor se detuvo ante mi dolor. Wow, poderosa palabra. Y así queda con nosotros, amada pastora, que nos hablará más de lo que el Espíritu Santo le puso en su corazón para este tiempo, para este momento. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, tras cosas que vivimos, el Señor se glorifica en el pueblo de Él a través de las cosas que vivimos. A veces nosotros no tomamos las vivencias como cosas importantes y no nos damos cuenta que las vivencias son imprescindibles para el crecimiento correcto de nuestra vida. A veces creemos que el dolor es malo y el dolor no es malo. El dolor Dios lo usa como transporte de formación en nuestro carácter. El dolor forma, el dolor cambia, el dolor nos enseña, el dolor nos permite ver las cosas desde un punto de vista diferente. Y estando yo en Cuba todavía en el año 2008, estaba yo en Cuba, pues mi esposo ya había salido para acá, para Ecuador, porque el Señor nos había dado una promesa que Él nos sacaría de Cuba para servir al Señor acá en Ecuador. Y así fue, el Señor nos abrió la puerta, el Señor nos bendijo y sale mi esposo un año antes que yo de Ecuador, de Cuba. Cuando ya el gobierno, escucha bien, cuando ya el gobierno ecuatoriano había avisado a mi hija mayor, que en ese tiempo tenía 7 años, y a mí, se levantó una ola gigante que jamás yo ni siquiera me imaginé que podía pasar. Yo tengo 2 hijas, una ya es mayor de edad, que tiene 25 años, cumple el mes que viene, y tengo una de 11 años. En aquel tiempo mi hija mayor tenía 7 añitos y el Señor probó mi corazón a través de algo que el adversario quiso hacer en mi contra. Pero, escuche bien, cuando tú vas a recibir algo de parte de Dios,
la tormenta va a arreciar contra ti. Escúchalo hoy. Cuando tú vas a recibir algo de parte de Dios, la tormenta va a arreciar. Bendito sea el Señor. La gente hoy quiere conquistar sin tener prueba. Quiere conquistar sin que se te remueva el piso, y así no funciona, porque el adversario nunca se levanta contra algo a lo cual él no le teme. Eso tiene que estar claro. El adversario no se levanta contra algo a lo cual él no le teme. Él no pierde el tiempo. Cuando él se levanta contra algo es porque él le teme a ese algo que se está levantando. Y él sabía lo que iba a pasar aquí en Ecuador, tras levantar una iglesia, tras servir al Señor, tras llegar a tantas almas, tras darme el Señor el ministerio Antorcha Encendida en las redes y que está llegando al mundo entero. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces, como el adversario sabía lo que venía, él temía a eso. Y cuando más contenta estaba yo, porque ya me habían dado mi visa y la de mi hija, y había esperado casi prácticamente un año allá en Cuba, mi esposo acá, el adversario se levantó y Dios lo permitió. ¿Sabes por qué? Porque el Señor sabe de qué estás hecho. El Señor, cuando el adversario fue a levantarse contra Job, en ningún momento dijo que se lo iba a evitar a Job. No, él no le evitó el percance a Job. Entérate, tampoco te lo evita ni a ti ni a mí. El Señor permite que las cosas pasen para formarse en ti y para formación de carácter. Y cuando más contenta yo estaba, mi hija tuvo una enfermedad. Yo nunca tuve una hija enferma. Yo iba a los hospitales a predicar el evangelio, pero yo no sabía lo que era un hijo enfermo. Tal fue la enfermedad de mi hija de la noche a la mañana, y repentinamente que llegué al hospital una noche, una tarde ya, con la niña muy malita. La niña se sentía muy cansada y muy mal. Y cuando llego al hospital, los médicos pensaron que mi hija tenía leucemia terminal. Escuche. Mientras el gobierno ecuatoriano a mí no me había avisado, a mí no me pasó nada. Yo estaba en paz y tranquilidad. Pero cuando a mí el gobierno ecuatoriano me avisó a mí y a mi hija, se levantó el infierno contra mí y tiró a matar. Escucha, y tiró a matar. Cuando el adversario se levanta contra ti, no te va a tirar para darte en el pie, no, él te va a tirar a matarte. ¿Por qué? Porque tú representas algo en la tierra. Eso es lo que pasa hoy con los hijos de Dios, que no entienden que cuando tú representas algo del Dios viviente en la tierra, cuando tú tienes sello de vida eterna en la tierra, tú representas una amenaza para él. Y en medio de todo aquello, yo no sabía ni qué hacer delante de mí. De momento, casi 20 médicos, todos miraban a la niña como si fuera una cosa rara. Mi hija tenía de la cintura para abajo los pies llenos de petequia. ¿Qué es petequia? Puntos de sangre que salen sobre la piel. Y esto pasa cuando los vasos sanguíneos se rompen. Ya, y mi niña estaba mal. Las plaquetas en el cuerpo, las plaquetas es un componente de la sangre. Las plaquetas tienen que estar en 25,000, mi hija se quedó en 4,000. Y recuerdo que esa noche el pediatra que me la vio me dijo, la niña tiene que quedar ingresada, tienes que vigilarla porque por cualquier orificio la niña puede empezar a desangrarse. Para que usted entienda la condición en la que llegó mi hija. Y yo no sabía qué pasaba, yo nunca había tenido un hijo enfermo, yo no sabía nada. Es que el adversario me estaba tirando a matar. Él quería pararme en Cuba, él quería detenerme en Cuba. En medio de todo eso, el dolor de mi corazón sangraba. De tanto dolor, de yo no entender qué está pasando. Mi hija estaba bien hace una semana, ¿por qué ahora está tan mal? No se sabía qué pasaba. Mi hija quedó ingresada. Y yo recuerdo que días antes que yo pasara eso, el Señor me había dado una palabra. El Señor me dijo a mí, cuando tú me pidas bonanza, yo te daré bonanza. Dios mío. En medio de todo aquello, aquella madrugada, yo no dormí porque yo pasé toda la noche vigilando a mi hija y orando. Y yo le decía al Señor, Padre, libra a mi hija de un cáncer. Padre, libra, escúchame bien, Dios sí libra a sus hijos. Escúchame bien, Dios sí responde oraciones. Yo no sé si no responde al que no está en santidad y en integridad, pero aquellos que vivimos conforme al corazón de Dios, Dios sí responde, Dios no llega tarde, simplemente que Dios no te va a evitar la prueba, porque si te la evita, tu fe no se fortalece. Si te la evita, tú no vas a conocer nunca al Dios tuyo. Job no fue probado porque Job hizo algo mal. En Job capítulo 42 dice la escritura que al final de la prueba, cuando Dios restituye a Job, dice que Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Tú sabes por qué Job fue probado? Porque Job no conocía a su Dios. ¿Qué dijo, pastora?
que Job no conocía a su Dios. Hay momentos, hay pruebas, hay dolores y hay circunstancias que se te presentan para que tú conozcas al Dios tuyo. Hay escasez que se te presenta para que tú conozcas al Dios que provee. Hay puertas que se cierran para que tú entiendas que el único que abre puertas y nadie la cierra se llama Jehová. Entonces Dios permitió que se me levantara el enemigo, que me tirara a matar, para que yo conociera al Dios que sana y que cambia diagnósticos. Dios mío, en medio de toda esa turbulencia, porque era una turbulencia, eran olas gigantes que querían matarme, que querían detenerme en Cuba a toda costa. En medio de todo eso, aquella noche yo oré toda la noche. Y eso me acordó de Pedro, que estuvo pescando toda la noche y no, ¿sabes qué? A veces Dios va a dejar que termine la noche para que cuando llegue el día, entonces llegue el gozo. Dios mío santo. Pasé toda la noche orando y al otro día me dice el pediatra, ¿sabes qué? Hay que hacer una punción lumbar a su hija para saber y detectar qué es lo que la niña tiene. Una punción lumbar, ¿sí? Es una aguja de este tamaño y no es una aguja de las normales. Son más gruesas y son de metal completa la aguja. Eso hay que meterlo por el lumbar de los niños para sacar líquido de la médula y estudiar el líquido y saber si el niño tiene leucemia o no. Mire, estas fueron las horas más largas de mi vida, las más dolorosas, las que más me quebrantaron. Yo tengo 47 años cumplidos. En la edad que tengo, yo nunca he sufrido un dolor como el que yo sufrí en esta prueba. No hay prueba que a mí me haya estremecido como esa prueba. En medio de todo eso, cuando a la niña le hacen la punción, me dijeron, a la niña le hacen la punción tipo 10 de la mañana. Yo recuerdo que tuvimos que pasar con mi mamá y con la niña en la camilla por las salas de niños con cáncer. Escucha, por las salas de niños con cáncer para llevarla a la sala donde le hacían la punción. Y yo recuerdo que yo no tuve valor para mirar adentro la sala de niños con cáncer. Yo no tuve valor. Estaba tan quebrantado y tenía tanto miedo que yo no tuve valor para mirar. Seguimos, le hacen la punción a la niña y los médicos me dicen tipo 3:30 de la tarde tengo la respuesta. Las horas más largas de mi vida fueron estas. Pero el clamor subía. Escúchame bien. Cuando tú estás pasando por un asunto que te quiebra y que te rompe, sencillamente esos son tiempos de clamar. No te quejes, clama. Todo lo que se rompe en nuestra vida, no le servía al Señor. No, a veces Dios tiene que romperte para hacerte otra vez. En medio de todo eso, estoy yo en el hospital con la niña, ya estaba ingresada, y la niña me pide que la acompañe al baño. Mi hija tenía 6 años, casi 6 años y 11 meses y medio. Ya iba a cumplir la niña sus 7 años. De hecho, mi hija cumplió los 7 años de ese año en el hospital. Para que entiendas, pasado todo ese asunto, yo oraba y le decía, libra a mi hija de una leucemia. Libra a mi hija, Señor. Libra a mi hija, Señor. Aprende a orar. Cuando tú estés en momentos de desesperación, no tienes que acudir a nadie. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando estamos en desesperación, llamas al pastor, al líder, a medio mundo. No, llama al Espíritu de Dios. El único que puede sacarte del pozo de la desesperación es el Espíritu de Dios. El único que puede abrir la puerta que nadie puede es el Espíritu de Dios. El único que puede santificarte, sanarte el corazón es el Espíritu de Dios. En medio de todo esto, que yo estoy con la niña ayudándola en el baño, escucho afuera la oncohematóloga. A mi hija la atendieron 3 oncohematólogos. Se para afuera y me llama y me dice, mamá, yo sabía que me traía la respuesta. Yo no sabía que yo me iba a encontrar y tenía miedo a salir y que me dieran una noticia que yo no quería escuchar. ¿Y sabes qué pasó en ese camino? Dios mío santo. Esa fue la primera vez que aprendí a ver la sonrisa del Señor en una tormenta. Esa fue la primera vez que yo vi la sonrisa del Señor en una persona. Oh my God. Oh my God. Y delante de mí se paró aquella doctora, me miró y sonrió y me dijo, ¿eso dio negativo? ¿Qué pasa? Cámbiame esa cara. Oh my God. Sabes que yo vi a Dios levantarse y aquietar los vientos. Yo le decía, Señor, Padre, tráeme bonanza. Y sabes qué? Que en mi momento más desesperado, Él trajo bonanza. Así que no importa la situación que tú estés pasando, yo sé que Dios libra.
porque yo lo viví. Yo sé que Dios cambia diagnóstico porque yo lo viví. Yo sé que Dios todavía tiene misericordia porque yo lo viví. Yo no te estoy contando un cuento que bajé de internet. De internet tú puedes descargar una prédica, un like, lo que tú quieras, pero de internet tú no puedes descargar la gloria que se te deposita cuando una vivencia te deja presencia de Dios en tu vida. Aleluya. De la única manera que tú adquieras presencia de Dios es que tú pases la tormenta. No, si cada vez que tú viene una tormenta tú sales corriendo y no la quieres pasar, no vas a tener esencia de reino. El que quiere esencia de reino tiene que pasar la tormenta. Dios mío, el que quiera que Dios lo respalde, pásale la tormenta al Señor con 100. Dios mío, yo estaba en medio de aquellos vientos y en medio de aquellos vientos vi al Señor decir a la tormenta, calla y enmudece. Qué fidelidad la de Dios. A todas estas, mi esposo estaba aquí en Ecuador y yo estaba en Cuba y él no sabía la tormenta que su hija y yo estábamos atravesando. Oh my God. Yo estaba solita en la tormenta con los hermanos que estaban orando, mi mamá y mi familia en Cuba, clamando, intercediendo porque Dios cambiara aquí el diagnóstico. Dios es tan fiel. Yo sí conozco un Dios que es fiel. Tú de internet podrás descargar esta prédica, pero no puedes descargar gloria de Dios ni presencia de Dios. Tú quieres que en tu vaso haya gloria de Dios y presencia de Dios. Camina con el Señor en la tormenta. Dios mío, el Señor a mí me llevó al libro de Lucas, capítulo 8. Escúchame bien, a partir del verso 43, porque me identifiqué con este pasaje bíblico porque lo viví. Oh, Dios mío, yo sé lo que es que el Señor se te detenga en el camino cuando tú estás desesperado y tú no sabes qué va a pasar después de aquello. Óigame, yo sí vi al Señor pararse en mi camino, pero yo aprendí a tocar a Dios de manera diferente. Oh, santo sea el Señor. Eso es lo que pasa con mucha gente, que tú quieres que Dios te saque de la prueba, tú quieres que Dios te responda, pero no aprendes a tocar al Señor. Dios mío, aquí en Lucas 8, verso 43 dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto. Escucha, ¿sabes por qué tocó el borde del manto? ¿Sabe lo que es el borde del manto para un judío? El borde del manto en los judíos o el borde del talí que usan los maestros de la ley o de la Torá, está escrito el nombre de Yahweh. Por eso dice la escritura que ella tocó el borde del manto. Ella estaba tocando el nombre que la iba a sanar. Escúchame bien. Dice, y al instante se detuvo su flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Escúchame bien. Si cuando tú estás en una tormenta, en un dolor, en una prueba, en una dificultad, tú recurres primeramente a todo el mundo y de último al Señor, tú tienes un problema. ¿Qué dijo pastora? Que tienes un problema. Si tú primero llamas a 25 gente, mandas 300 WhatsApp para no sé quién más y de último tú recurres a tu Señor, tú no conoces a tu Dios. Aleluya, aleluya. ¿Sabes por qué ella detuvo al Señor? ¿Sabes por qué? Porque estuvo 12 años padeciendo, porque primero se fue a los médicos a decirle, y dice la palabra que gastó todo lo que tenía en médicos y nadie le daba respuesta a su enfermedad. Imagínate si esta mujer a la primera va al Señor, se hubiese evitado largos 12 años de enfermedad. Dios mío, que tu primer recurso sea el Señor. Que lo primero que tú pienses sea el Señor, que el primero que tú clames sea el Señor. Dios mío, aprende a tocar el borde del manto. Aprende a detener al Señor con tu oración. Aprende a detener al Señor con tu estilo de vida. No, Dios no respalda a cualquiera. ¿Qué dijo pastora? No, es que hoy tenemos a mucha gente. Dice, Señor, Dios me dijo, saqué pasaje para el cielo. Dios me habló y vi una revelación. Hoy Dios le habla a todo el mundo. Si comparas el fruto de esa gente con lo que ellos están diciendo que Dios le dijo, no compatible. Estamos en tiempo en que Dios le dice a todo el mundo. Y eso me llama tanto la atención. Pareciera que Dios es un papagayo. Y no significa que Dios no pueda hablarte. Dios le habla a todo su pueblo.
Pero escúchame bien, Dios se detiene ante aquellos que con su estilo de vida honran su nombre. Dios se detiene ante aquellos que con su estilo de vida honran el nombre de aquel que es tres veces santo. Dios se detiene ante aquellos que paran el mundo porque Dios es primero. Aleluya. ¿Sabe por qué el Señor entendió que virtud o poder salió de él cuando ella lo tocó? Porque lo tocó de manera diferente. Porque lo tocó con humildad y con dolor. Dios mío, no importa la prueba que tú estés pasando, no importa el dolor que tú estés pasando, no importa la circunstancia que tú estés pasando, clama a tu Dios, llama al Señor, que Él sea lo primero en que tú pienses en llamar y en buscar para que tu situación cambie. Yo vi a Dios, yo vi el cáncer pararse frente a mí para pararme y detenerme en todo. Yo tuve esa vivencia. Nadie me la contó, no lo bajé de internet, lo viví en mi carne. ¿Sabes qué? Yo siempre digo que a mí no me sirve la armadura de nadie. ¿Tú sabes por qué? Porque la armadura mía me la dio Dios en el desierto. Aleluya. La armadura mía me la dio Dios cuando el cáncer me quiso matar y detener en Cuba. La armadura mía a mí no me sirve. No, yo no quiero la armadura ni del apóstol tal, ni del pastor tal. Yo quiero ser como el apóstol. Yo quiero que ser como el pastor, como el arcángel, como el querubín. No, no, no. Yo quiero ser como Cristo. Ay, aleluya. Cuando tú entiendes eso en tu vida, entonces tu estilo de vida cambia porque entiendes detrás de quién tienes que tocar, a quién tienes que llamar. Aquella madrugada en que yo estaba entre el cáncer y la vida de mi hija, yo dije, no tengo a nadie más que llamar que no sea el Señor. ¿Y sabes qué? Hay momentos en que Dios te va a dejar solo, para que no tengas a quien llamar, a nadie más que no sea Él. Yo me quedé sola aquella madrugada. Mi esposo no estaba en Cuba, yo estaba sola allá con mi hija pequeña. Pero yo tenía al Señor delante de mí. Y Él me había dado una promesa. Él me había dicho, cuando tú me pidas bonanza, yo traeré bonanza. Y aunque se levantó un maremoto delante de mí, punción lumbar, decían que era leucemia terminal, que era el final, decían tantas cosas, pero de todas esas cosas, nada, ningún pronóstico de hombre ni del diablo se pudo cumplir en la vida de mi hija. Porque cuando Dios tiene propósito, nadie lo desvía. Nadie desvía el plan y el propósito que Dios tiene con tu vida, hermano. Bendito sea el Señor. Dios ha sido tan fiel que mi hija tiene 25 años. Se está graduando de abogada. Sirve al Señor en la alabanza y es una mujer de Dios. ¡Ay, aleluya! Pero tú sabes por qué. ¿Sabes por qué? Porque yo entendí que yo tenía que llamar. Pero dice aquí en el verso 47, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sabe por qué ella estaba temblando? Porque nadie podía tocar un rabino, y menos una mujer con flujo de sangre. Vamos a ver, en el contexto en el que estaba esta mujer, ella estaba con flujo de sangre de 12 años. Ninguna mujer, y eso lo sabemos, en la ley, que tuviera con su ciclo menstrual, pudiera acostarse al lado de su marido, comer con ellos o sentarse en la misma silla, tenía que estar apartada porque estaba inmunda. Como esta mujer con un flujo de sangre de 12 años tocó el borde del talí, tocó el nombre de aquel que la iba a sanar. Por eso estaba temblando delante del Señor, porque ella sabía que según la ley ella no podía hacer eso. Oh my God, Dios mío, qué fidelidad la de Dios. Qué fidelidad la del Señor, que en el momento en que ella lo toca, fíjate si lo tocó diferente, que una multitud entera estaba a su alrededor. Dice la palabra que una multitud entera y nadie tocaba al Señor como ella lo logró hacer. ¿Sabes por qué? Porque esto nos lleva al libro de los Salmos, donde dice que un corazón contristo y humillado no desprecia al Señor. Aleluya. No sé cuál es tu prueba hoy. No sé cuál es tu situación. No sé de qué tú quieres que Dios te saque. Pero yo sí puedo decirte a ti el día de hoy, Dios sí responde. Dios sí llega a tiempo. Dios sí cambia diagnóstico. Dios todavía está respondiéndole a sus hijos. ¿Sabes por qué? Yo sé que Dios sí cambia porque lo viví. Por eso te digo que a mí no me sirve la armadura de nadie porque la mía se forjó en el desierto. Oh my God. A veces necesitamos una penina. ¿Qué dijo, pastora? Sí. A veces necesitamos una penina que te regrese al altar. Eso es lo que nos pasa, que nos cuesta estar en el altar. Nos cuesta establecer altar a Jehová. Pero yo te digo en esta tarde, a ti clarito, clarito, como esté tu altar, estará tu vida. Aleluya. Como tú tengas tu altar delante de Dios. No, no, el altar no es el domingo en el culto de la iglesia y levantar la mano, no. El altar es tu intimidad con Dios.
Como esté tu altar, estará tu vida. El Señor está presto a responder. El Señor está presto a cambiar diagnósticos. El Señor está presto a responderte, a levantarte, a cambiar la historia de tu vida. Pero yo te hago una pregunta. ¿Estás presto tú a obedecer a Dios bajo todas circunstancias? ¿Alabas a Dios o te da un no? Oh my God. Aquella noche Dios pudo librarme a mí de que yo pasara aquel dolor. Claro que pudo librarme. Yo sé que fue que el diablo se me levantó. Y yo lo sé porque después que mi hija se me pone bien, a la niña le ponen un tratamiento, la niña tomó prednisona un promedio de 15 días. Después de esto, a mí me dan el alta, yo me voy con mi hija y todo. Y la niña ya estaba bien, jugando con los amiguitos. De lo más bien estaba mi hija, pero yo no salía de mi depresión. Ahí fue donde yo entendí, Padre, esto no es solo una prueba. Esto es un ataque del diablo. El diablo me tiró a matar. Y ya yo tenía las visas en la mano para salir. Cuando mi hija sale de la enfermedad, automáticamente se me empezó. Ay, te dije que antes de recibir la tormenta recia, y Satanás sabía que si yo llegaba al Ecuador, la antorcha de Jehová se iba a encender en esta nación. Ay, aleluya. Y a causa de todo eso, cuando mi hija sale del hospital, que ya estaba bien, empezó Dios a abrirme las puertas hasta que me sacó de Cuba en el año 2009. 15 de octubre del año 2009 salí yo de Cuba con mi hija por el aeropuerto, con mi frente en alto y sin deberle nada a nadie. ¿Sabes por qué? Porque Dios da victoria. Yo primero pasé el trago amargo, pasé lo difícil, porque antes de recibir la tormenta te va a arreciar. Israel estaba justo antes de recibir su libertad y que el mar se le abriera. Aló, escúchame esto. Israel estaba justo antes del Mar Rojo. ¿Y detrás quién vino? El faraón para matar a toda la nación de Israel, para acabar con ellos. Venía persiguiéndoles para acabarlos. Justo antes que se abriera el Mar Rojo, apareció el faraón. Justo antes que Dios te responda, se te va a aparecer el faraón para tratar de apagar tu fe. Justo antes que Dios te abra la puerta que tú quieres que Dios te abra, se te va a aparecer el infierno y se te va a levantar, si es posible, hasta matarte. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe lo que tú portas. Él no se levanta. No te quejes más. No te quejes más cuando se te levante el adversario. No te quejes más. ¿Qué dijo pastora? Que no te quejes. ¿Sabes qué? Ningún marinero se hizo experto fuera del mar. Todo marinero se hace experto en las grandes olas del mar. Ya no. Dice, mire, el profeta mayor Isaías llama a Cristo varón experimentado en quebranto. Tú sabes que la palabra experimentado, alguien que ya lo pasó todo y lo aprobó todo también. Aleluya. Ese fue Cristo. Él lo pasó todo, lo aprobó todo y por eso él se sienta a la diestra del Padre y gobierna. Y es tu abogado y el mío. Aleluya. Bendito sea el Señor. No, ya yo aprendí después de tantas cosas que el Señor me ha permitido vivir. Cuando viene una lloviznita, yo no saco sombrilla. Porque si los aguaceros no me han matado, ¿cómo tú crees que me va a matar una lloviznita? Ay, bendito sea el Señor. Camina con Dios en la prueba. Cuando tú estás en la prueba, no es hora de quejarte. Cógele la mano a tu Dios y camina con Él. Porque el Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no te va a dejar postrado en tu momento duro. Dios no te va a dejar postrado en tu momento difícil. Deja de creer que el dolor es malo. El dolor no es malo. Aleluya. El dolor forja carácter. El dolor te enseña a ser más como Jesús. ¿Y tú crees que la prueba de mi hija pasó y quedó ahí? No. Yo llegué al Ecuador a los meses de estar en Ecuador. Me dice el Espíritu Santo una tarde, me vas a dar gracias por esa prueba. Y yo le dije al Señor, a ver, ahora sí te equivocaste. ¿Cómo tú crees que yo te voy a dar gracias, Señor, por el dolor que yo viví? No, Señor, ahora sí yo creo que, no, esta palabra no es de Dios. Esa palabra no es de Dios. Digo, bien, Señor, me vas a dar gracias. Año 2017 me entrega el Señor el ministerio Antorcha Encendida a las Naciones, el ministerio en las redes sociales. Hoy estamos llegando a países de Centroamérica, Norteamérica, Europa, Brasil. Impresionante lo que Dios está haciendo a través del ministerio Antorcha Encendida en nuestras diferentes páginas en internet. Ya a través de todo eso conocimos la casa Sony en Quito. ¿Tú sabes cuál es esa casa? La casa que alberga niños con cáncer de otras provincias del Ecuador. Y nosotros vamos con nuestro ministerio, con comida y con palabras de Dios y con regalos, y llegamos a los niños con cáncer. Y le llevamos la palabra, imponemos las manos, declaramos sanidad y llevamos esperanza a sus padres que no tienen esperanza. ¿Sabes por qué hago eso? Porque yo sé lo que se siente. Aleluya.
El dolor me enseñó lo que se siente. No, 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 no. Si tú no vives algo, nunca lo vas a entender. No, no. Cuando alguien no ha vivido un dolor o una prueba, puede sentir misericordia de otro, puede sentir compasión, pero no te puede entender. Entiende que no ha vivido. Entonces, cuando Dios me llevó a la casa Sonia en Quito, ya ir para nosotros, ya con el ministerio en las redes y con nuestra iglesia, es un plan de trabajo que tenemos cada año de ir a la casa Sonia en Quito y llevarle a ellos la palabra de Dios y llevarle a ellos esperanza. Este año nosotros fuimos para mes de julio a la casa Sonia en Quito otra vez. Fuimos con toda la iglesia y con todo nuestro equipo de trabajo. Y recuerdo que el Señor me dijo una palabra y me dijo, llévales esperanza. Oh my God, eso me marcó a mí. Y le dije, Padre, y entendí, si yo nunca hubiese pasado lo que yo pasé, aló, aquí, para que entiendas que tú no puedes dar algo que tú no tienes, no puedes llevar a nadie a donde nunca tú has ido. ¿Sabes por qué hay tantos creyentes que no tienen nada para dar y que tienen su saco vacío, que no tienen palabra de Dios? ¿Tú quieres que yo te diga por qué? Porque cada vez que se le viene una prueba, le salen corriendo, Señor, y se le van al mundo. Alaba si tú quieres. Así que si tú quieres que Dios llene tu cántaro de aceite fresco, cada vez que te venga la prueba, métele el pecho a la prueba, que algo te está enseñando esa prueba. Aleluya. ¿Sabes por qué yo paro mi vida y reúno a todo mi equipo de trabajo y me voy a la casa Sonia en Quito? A los niños con cáncer, porque yo sé el dolor que se siente, porque yo sé la desesperanza que se siente, porque la vida se te acaba cuando te dan un diagnóstico de esa manera, Dios mío. Y tú sabes por qué ahora les tengo misericordia a esa gente, porque yo pasé por esa calle un día con mi hija de hermano. Aleluya, aleluya. El que quiera tener bendición para dar, que pase la prueba. Bendito sea el Señor. No, no, no. Nunca vas a reprender algo de lo que tú no eres autoridad. Que dijo, pastora, que nunca podrás reprender algo de lo cual tú no eres autoridad. Que dijo, si nosotros fuésemos la autoridad de las cosas que se nos presentan, tuviéramos que reprender menos al diablo. Si nosotros obedeciéramos más a Dios de lo que lo obedecemos, tuviéramos que reprender menos al diablo, porque fuéramos la autoridad de él. Nunca vi a Jesús gritarle a un demonio para que saliera de la vida de nadie. ¿Sabe por qué? Porque él fue, es y será siempre la autoridad de toda entidad sobre este mundo. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque él no le salió huyendo a la cruz. Él fue a la cruz, caminó hacia el Gólgota, dio su vida, derramó su sangre y resucitó desde ese día. Aleluya. Si tú quieres ser la autoridad de algo, tienes que vencerlo. Nunca podrás reprender algo de lo cual tú no eres autoridad. Hay gente, te reprendo diablo, te reprendo diablo, que te reprendo diablo. Y el diablo diciendo, ¿qué tú estás reprendiendo? Si tú y yo somos amigos, si tú hablas conmigo, si tú juegas con las cosas que yo te presento, si cada vez que algo se te pone malo, tú te olvidas de tu Dios y vienes y juegas conmigo, ¿de qué tú estás hablando? Oh my God, hay palabra de Dios aquí hoy. Hay palabra de Dios aquí hoy. Dios mío santo, Dios es demasiado grande. Dios es demasiado grande. Dios sí hace milagros, Dios sí cambia diagnóstico, Dios sí cambia la circunstancia. Pero Dios está buscando gente, y quiero terminar con esto, que deje de huirle a los procesos. Dios está buscando gente que deje de correrle a las pruebas. Dios está buscando gente que cuando esté en el proceso alabe el único nombre que merece ser santificado, el nombre del Señor. Dios está buscando gente que cuando llegue la prueba camine con él en el desierto y no le huyas más a eso. Deja de creer que el dolor es malo, porque el dolor es un maestro que te enseña cosas que de otra manera tú nunca ibas a aprender. El dolor te hace conocer el camino de Cristo. El dolor te encamina, el dolor te hace más humano. El dolor te enseña a tener misericordia de los demás. Oh, no, si yo no hubiese vivido aquella prueba, yo nunca me hubiese preocupado por llegar a la casa Sonia en Quito, los niños con cáncer, jamás. Pero como yo sé lo que se siente, ellos son parte de nuestro trabajo anual de llegar allí con alimentos, ayudarles y llevarles la palabra y orar por ellos. ¿Sabe por qué? Porque yo sé dentro de mí el dolor que queda en un padre o una madre cuando está en medio de una guerra como esa, y más cuando es un hijo pequeño. Dios mío santo, la iglesia tiene que despertarse. La iglesia duerme. La iglesia tiene que despertarse y dejar de quejarse al Señor por los problemas y las cosas que tiene.
y aprender a caminar con el Señor en cualquiera que sean las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque Dios sí camina contigo en la prueba. Lo viví. Sí. El enemigo levantó todas las olas que él quiso levantar, pero en mi barca iba el Señor. Asegúrate, escucha bien, asegúrate que en cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu dolor, cualquiera que sea lo que tú estés viviendo, cualquiera que sea, por fuerte que sea tu prueba, asegúrate solo de una cosa, de que Él vaya en la proa de tu barca. Si el Señor está en la proa de tu barca, todo estará tranquilo. Las olas recibirán la orden de Él para que se aquieten. Lo viví. Lo viví. Cuando pensé que aquel cáncer me iba a matar a mí y a mi hija, las dos juntas en Cuba. Cuando creí que el cáncer me iba a detener, yo escuché al Señor decir, calla y enmudece. Hizo bonanza a favor de mi hija y a favor mío. El adversario dio un dictamen de muerte para mi hija, pero Dios le dio vida. Y hoy tiene 25 años, sirve al Señor, está terminando de graduarse de abogada y Dios ha hecho tantas cosas en la vida de mi hija. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios dice, vive, nadie puede traer muerte. Cuando Dios dice, se abre la puerta, nadie te la puede cerrar. Cuando el Señor dice, se aquietan las olas y el mar, estas se aquietarán. Así que deja de temerle a tu tormenta. Más bien cerciórate que el Señor vaya en la proa de tu barco. ¡Aleluya! Te bendigo en esta tarde, pueblo de Dios, con esta palabra que el Señor me ha entregado. Te bendigo en sobremanera. Deja de temerle a la tormenta. Yo sí sé que Dios sana. Yo sé que Dios salva. Yo sé que Dios cambia diagnóstico. Yo lo vi caminar conmigo en mis días más oscuros. Cuando el sol se te apaga y tú dices, pero ¿cuándo va a amanecer, Dios mío? ¿Cuándo va a amanecer? Vine a decirte en esta tarde, va a amanecer. Ten por seguro que va a amanecer en tu vida. Sin importar por lo oscura que tú veas la noche, va a amanecer. Porque Dios es fiel a su palabra. Y a todas esas pruebas que tú crees que fueron muy malas, que pasaste cosas muy malas, un día darás gracias. Como yo lo tuve que decir al Señor cuando me vi entre todos aquellos padres y todos aquellos niños enfermitos de cáncer. Los miré y decía dentro de mí, Señor, gracias por traerme a este lugar. Señor, gracias por la prueba que pasé con mi hija. Sin eso, yo no estuviera hoy en este lugar trayendo tu palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, resumo con esto. Las pruebas no son por qué, sino para qué. Las pruebas, cuando entras a una prueba, tú entras con tu aljaba vacía, pero sales de allí con tu aljaba llena de presencia de Dios, de unción, de fortaleza, de palabra de vida eterna, de presencia de Dios. Dios necesita un pueblo que esté lleno de su presencia. ¿Cómo te llena Dios si no pasas la prueba? Ahora yo soy la autoridad de todo lo que en aquel tiempo yo vencí. ¿Sabe por qué? Porque lo vencí, pasé por la prueba y no morí en el intento. Ninguna prueba viene para matarte. Todas vienen para alinearte al corazón de Dios. Ninguna prueba viene para que sea el final de tu vida. Toda prueba llega para que aprendas a conocer al Dios del cual tú hablas, pero que muchas veces no conocemos. Bendiciones, pueblo del Señor, en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Y sabe, amada pastora, la palabra del Señor nos enseña, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y la prueba no es el fin de tu vida. La Amén. prueba es el inicio del mayor poder de Dios en nuestra vida. Aleluya. Porque las pruebas nos permiten tener autoridad en destruir la área donde el Señor te va a usar. El enemigo dice, voy a destruir el matrimonio. Y ahí Dios va a levantarte para restaurar tu matrimonio. El Aleluya. enemigo dice, voy a tocar la finanza. Y ahí donde Dios se va a manifestar para que seas el futuro millonario y empresario de esta generación. El enemigo va a querer tocar tu familia, tus hijos. Y ahí donde Dios va a utilizar el ministerio de tu hogar. Cada Amén. lugar, cada área donde el enemigo se atreva a tocar,
no es que Dios no te está escuchando, sino es que Dios está haciendo un propósito que cambia lo negativo a lo positivo para que su gloria se manifieste. Aleluya. Así como Dios honró y bendijo a la pastora Belkis, hoy cada uno de los amigos que nos están viendo, esos leones, esas leonas de la fe, hoy el Señor te dice, así lo voy a hacer contigo, porque yo no hago excepción de persona. Aleluya. Es el mismo Dios, el Dios que adora a la pastora, el mismo Dios que adoro, es el mismo Dios que tú también le adoras y le Señor. sirve. Él no anda haciendo excepción de que, que tú eres más fiel en los diezmos, que tú vas todos los días a la iglesia. No, no, Él te ve con un corazón humilde delante de Él. Aleluya. Hoy el Espíritu Santo te dice, el Señor se va a detener en medio del dolor cuando tú toques el manto, como hizo esta mujer. Ese de tu Toca el aleluya. manto. Hoy es el tiempo. Deja de estar tocando otros mantos que no traen buenos beneficios. No te preocupes en la finanza. No te preocupes en los contactos. Preocúpate en tocar el manto correcto. Y el Aleluya. manto se llama el eterno, el gran yo soy, Jehová Rafa, el sanador por excelencia. ¿Dónde lo vas a encontrar? En la intimidad. Porque en la intimidad es donde se rompe la destrucción del enemigo y se levanta la victoria. Hoy el Espíritu Santo me dice, hoy te digo, levántate, no temas ni desmayes, porque yo comienzo a pelear a tu favor. Y con la autoridad que el Señor le ha dado a la pastora Belkis, hoy vamos a orar, sierva, con esa autoridad que el Señor lo ha entregado a usted, como esa antorcha encendida para las naciones, que somos luz en medio de las tinieblas. Hoy el Señor te dice, antes que termine el año 2025, el Señor te dice, aún la antorcha no se ha apagado. Aún la Aleluya. antorcha no se ha destruido. Hoy se levanta y se enciende en gran manera. Por eso te digo, es el tiempo donde el Señor comienza a despertar para que tú entres al avivamiento. Amada pastora, Dios me decía a inicio de este mes, 2026 va a ser conocido como el año de la justicia y del juicio perfecto. Aleluya. Justicia para aquellos que han clamado y vendrán la restitución. Y juicio para todos aquellos que creen que nuestro Padre Celestial no es real. Viene un juicio para las naciones, pero también viene una justicia para los que aman a Dios, dice Romanos 8:28. Todos nos ayuda para bien. Preparémonos porque en este nuevo año viene una aceleración positiva, gloriosa para aquellos que creen. Y viene una justicia perfecta y viene un juicio contra todos aquellos que hablaron, señalaron y juzgaron contra ti. Y si tú no estás bien alineado en la presencia del Señor, va a venir un juicio, porque la Biblia dice que lo que tú siembras, eso mismo cosechará. Pero hoy el Señor te está dando una advertencia, que Él se detiene para hacer las cosas bien. Aleluya. Pero para que Él haga las cosas perfectas, tú tienes que hacerlo también. Hoy el Señor te dice, levántate como levanté a Josué, no temas ni desmayes, aún hay tiempo, estamos en la gracia, la misericordia, para que el Espíritu Santo se manifieste en gran manera sobre nuestra vida. Y amada pastora, llévenos en esta oración poderosa de parte de Dios. Aleluya, aleluya. Abba, Padre, gracias. Gracias por tu presencia, Hijo de Dios. Gracias por tu espíritu, Señor. Te pedimos, amado Señor, que tú adentres a tu iglesia, adentra a tu pueblo, Señor, en un mismo espíritu, Señor. Aleluya. Y te pedimos, Señor, amado, que tú te detengas, Señor, ante toda circunstancia que esté pasando tu pueblo. Detente, Señor, ante todo asunto, como te detuviste ante aquella mujer, Señor. Aleluya. Detente, Señor, ante aquellos ministros que están peleando por sus iglesias. Detente, Señor, ante aquellos ministros que están peleando para que las cosas funcionen. Detente, Señor, ante aquellos que están peleando porque su matrimonio funcione. Detente, Señor, aleluya, a escuchar a tu pueblo cuando estamos clamando en medio de la tormenta. Aleluya, aleluya. Estamos terminando un año y te pedimos, Espíritu Santo, que tú selles, que tú cierres, Señor, este año sobre tu pueblo con bendición,
con respaldo del cielo, aleluya. Tú vas, Señor, delante de nosotros. Te pido, Señor, que te hagas visible en la proa de nuestra barca. Hazte visible en la proa de la barca de tu iglesia, de tu pueblo, de aquellos que claman, de aquellos que están pasando por pruebas y por momentos, aleluya, difíciles. Hazte visible, Espíritu Santo. Hazte visible, Señor. Hazte visible, Señor, como hiciste conmigo. Hazte visible, Señor, como hiciste conmigo. Ay, Samaya, ay, Chelendeleya. Hazte visible, Espíritu Santo, aleluya. Y levántate, Señor, en favor de aquellos que están pasando por adversidades, de aquellos que están pasando por momentos que sienten que no hay esperanza. Detente, Señor, y hazte visible para ellos. Detente ante el dolor de tu iglesia, ante las mujeres que están llorando porque tienen una familia quebrada. Ay, Samay. Detente ante estas mujeres que están llorando por una familia quebrada. Detente a estas familias que están, Señor, quebradas porque sus finanzas están rotas. Detente, Señor, ante aquella gente que está peleando porque tienen el ministerio golpeado. Detente, Espíritu Santo, y levántate, hazte visible en la proa de la barca. Eleia. Hazte visible en la proa de la barca de aquellos que están sufriendo injusticia. Espíritu de Dios. Ay. Hazte visible en la proa de la barca de aquellos que están sufriendo injusticia, Padre. Y trae respuesta y libación como hiciste con Esther. La libación vino de parte tuya, Señor, a la vida de Esther y de su pueblo. Hazte visible, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, esta tarde clamamos. Y te pido que bendigas el ministerio del varón Edwin, Señor. Bendice su ministerio, bendice su canal, bendice su familia. Ay, santo, bendícelo con toda bendición, Padre, porque a él no lo llamó el hombre, lo llamaste tú. Fue tu pensamiento este programa, fue el pensamiento de Dios varón este programa, no fue tu pensamiento. No fue el sueño tuyo, fue el sueño de Dios puesto en tu espíritu y en tu corazón, y lo ha llevado a cabo. Ay, santo, no te detengas porque mi palabra a través de tu canal está llegando a rincones donde pensaste que nunca llegaría. No te detengas, dice el Señor esta tarde. Avanza y continúa porque traigo más. En el nombre de Jesús, traigo más, dice el Espíritu Santo. Oh, santo, traigo más, dice el Señor. Aleluya. Espíritu Santo, esta tarde bendecimos tu nombre, damos gloria y honra a tu nombre, damos gracias por el aceite fresco esta tarde, aleluya. Aceite fresco esta tarde, aceite no de hombre ni de imposición de hombres, sino aceite tuyo. El aceite que unges, Señor, para fortaleza a los que están débiles. El aceite que unges, Señor, para fortaleza a los que están débiles, para fuerza, Señor, a los que lloran, para aliento y nueva vida, Señor, para los que creen que no hay esperanza. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta tarde te damos por la bendición y la oportunidad de traer tu palabra y parte de mi testimonio a este canal de este varón, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria sea su nombre. Porque la sangre de Cristo Aleluya. es poder. Gracias, amada pastora Belkis, por este tiempo, por esta oportunidad. Bendigo su vida, su familia, sus generaciones y bendecimos el ministerio Antorcha Encendida allá en Ecuador. Bendecimos a los hermanos de Cuba, bendecimos a los hermanos de diferentes partes del mundo y le deseamos feliz año nuevo Amén. 2026, donde la justicia y el juicio perfecto de Dios estarán en esta generación. Gracias, sierva, por este honor, por compartir este mensaje que vino justo a tiempo, porque mucha gente dice, Dios no me escuchó, todo este año no lo vi, pero al último minuto del terminar este año, Dios nos va a sorprender una vez más. Y Amén. esta palabra es resultado del que Dios te está hablando. Aleluya. De que Dios va con nosotros en todo momento. Gracias, sierva. Bendigo todo lo que usted haga, la planta de sus pies, lo que pisare, territorio de Dios, que todo lo que usted toque sea multiplicado al 100 por 1 y que siempre
su ministerio vaya más allá donde sus ojos apenas han visto. Aleluya. Gloria a Dios. Y amada pastora Belkis, para los amigos que dice quiero recibir más de esta palabra, ¿dónde la podemos localizar o buscar en sus redes sociales? Bueno, en YouTube pueden encontrarme como Pastora Belkis Búa Antorcha TV. En Facebook puedes encontrarme como Pastora Belkis Búa Antorcha Encendida. En Instagram también como Pastora Belkis Búa Antorcha Encendida. En TikTok me puedes encontrar como Pastora Belkis Búa Antorcha Encendida. Son mis canales y puedes encontrarme ahí para la palabra del Señor. Semanalmente estamos dando palabra del Señor. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Gracias, sierva, porque ha sido de bendición y que Dios honre y bendiga su ministerio. Y a cada uno de los amigos que nos están sintonizando, denle me gusta a este programa, compartan este programa y recuerden que Cristo es nuestra antorcha. Aleluya. Y Amén, si gloria a Dios. Dios está en nuestro corazón encendido, no hay nada imposible para Dios. Aleluya. Amén. Bendiciones, amada pastora. Que Dios me la bendiga, que Dios me le exalte y que sea el Espíritu Santo honrándola hoy, mañana y siempre. Aleluya. Amén, varón, igualmente. Bendiciones. Bendiciones. Y bendigo a cada uno de los hermanos que nos acompañaron el día de hoy y declaramos que Dios los siga sorprendiendo en grande. Suscríbete a este canal que será de mucha bendición para nosotros. Y recuerda que este es el inicio de cosas grandes para nuestras vidas, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Shalom. Bendiciones. Viernes de fe. Faith of Friday. Viernes de Fe, Faith of Friday, con Ervin Amador. Gracias por acompañarnos.